Bueno, retomando nuestra conversación, me parece crucial analizar más a fondo la situación económica de México. Si bien es cierto que hay indicadores positivos como el aumento del empleo, no podemos ignorar los desafíos que enfrenta el país. Claro, totalmente. Hablamos de la depreciación del peso, pero hay otros factores que me preocupan, como la inflación y la deuda pública. ¿Cómo está manejando el gobierno estos temas? Bueno, en cuanto a la inflación, el gobierno ha implementado algunas medidas para tratar de contenerla, como por ejemplo el control de precios de algunos productos básicos. Ajá. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada, especialmente para las familias de menores ingresos. Es cierto, la inflación siempre golpea más fuerte a los que menos tienen. Y en cuanto a la deuda pública, ¿cómo está la situación? La deuda pública ha aumentado en los últimos años, lo cual genera preocupación entre algunos analistas. Sin embargo, el gobierno argumenta que la deuda se encuentra en niveles manejables y que se está utilizando para financiar proyectos de inversión que impulsarán el crecimiento económico. Ya veo. Es un tema complejo, sin duda. Y me parece que es importante analizar no solo el monto de la deuda, sino también cómo se está utilizando. Si se invierte en proyectos productivos que generen riqueza y empleos, la deuda puede ser una herramienta útil para el desarrollo. Pero si se utiliza para financiar gasto corriente o proyectos que no generan beneficios tangibles, la deuda puede convertirse en un lastre para la economía. Exactamente. Y aquí es donde entra la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando los recursos públicos y a exigir que se administren de manera responsable. Totalmente de acuerdo. La transparencia es fundamental para generar confianza y asegurar que los recursos se destinen a las áreas prioritarias. Y hablando de áreas prioritarias, no podemos olvidar la importancia de la inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo está México en este aspecto? Bueno, México tiene un gran potencial en ciencia y tecnología, pero la inversión en este sector ha sido históricamente baja. Sin embargo, en los últimos años se han implementado algunas iniciativas para impulsar la innovación, como por ejemplo la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Sí, recordamos que lo mencionamos en la parte anterior. ¿Y qué resultados concretos se han visto hasta ahora? Es todavía temprano para evaluar el impacto de estas iniciativas, pero se están dando algunos pasos en la dirección correcta. Por ejemplo, se ha incrementado el número de becas para estudiantes de posgrado en áreas científicas y tecnológicas y se están impulsando programas para fomentar el emprendimiento tecnológico. Me parece que es un camino prometedor, pero aún queda mucho por hacer. Para que México se convierta en una potencia en ciencia y tecnología, se necesita un compromiso a largo plazo y una inversión mucho mayor en este sector. Sin duda. Y no solo se trata de invertir más dinero, sino también de crear un ecosistema que fomente la innovación, la colaboración entre la academia y la industria y la protección de la propiedad intelectual. Tienes razón. Es un tema complejo que requiere un enfoque integral. Y hablando de enfoques integrales, me gustaría abordar el tema de la relación con Estados Unidos. Mencionamos la postura de Sheinbaum sobre la colaboración sin subordinación, pero me gustaría profundizar un poco más en este tema. ¿Cuáles son los principales puntos de fricción en la relación bilateral? Bueno, la relación entre México y Estados Unidos es históricamente compleja y ha estado marcada por momentos de cooperación y de conflicto. Actualmente, algunos de los principales puntos de fricción son la migración, el comercio y la seguridad. Empecemos por la migración. Es un tema que siempre ha generado tensiones, pero que se ha agudizado en los últimos años. ¿Cómo está abordando el gobierno mexicano este tema? El gobierno mexicano ha adoptado una postura firme en la defensa de los derechos de los migrantes, pero también ha implementado medidas para controlar el flujo migratorio y combatir el tráfico de personas. Se han establecido acuerdos con los países de Centroamérica para atender las causas de la migración y se han reforzado los controles en la frontera sur. Ya veo. Y en cuanto al comercio, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, México y Estados Unidos tienen una relación comercial muy estrecha, pero también hay algunas diferencias que generan tensiones. Por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, fue un proceso complejo que generó incertidumbre en ambos países. Sí, recuerdo que hubo mucha preocupación en México por la posibilidad de que se perdieran empleos si se modificaban las reglas del comercio. ¿Y cómo quedó finalmente el acuerdo? Bueno, el nuevo acuerdo, llamado TIMEC, introdujo algunos cambios, pero en general se mantuvo el espíritu del TLCAN. Sin embargo, siguen existiendo algunas diferencias en temas como las reglas de origen y la protección de las inversiones. Entiendo. Es un tema que requiere un seguimiento constante para asegurar que el acuerdo se implemente de manera justa y que beneficie a ambos países. Y por último, hablemos de la seguridad. Es un tema que siempre ha estado presente en la relación bilateral, pero que ha adquirido una nueva dimensión con la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo están colaborando México y Estados Unidos en este frente?
La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos es muy estrecha, pero también ha sido objeto de controversias. Estados Unidos ha brindado apoyo a México en la lucha contra el narcotráfico, pero también ha habido críticas por la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México. Es un tema delicado, sin duda. Y me parece que es importante encontrar un equilibrio entre la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Totalmente de acuerdo. La cooperación en materia de seguridad es fundamental para combatir el crimen organizado, pero debe llevarse a cabo con respeto a la soberanía de ambos países. Y hablando de soberanía, no podemos olvidar la importancia de la política exterior de México. ¿Cómo se está posicionando México en el escenario internacional? México ha mantenido tradicionalmente una política exterior de no intervención y de respeto al derecho internacional. Sin embargo, en los últimos años ha habido un mayor activismo en temas como el cambio climático, la migración y la defensa de los derechos humanos. Me parece que es una postura positiva. México tiene un papel importante que jugar en el escenario internacional y puede ser un actor clave en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos globales. Sin duda. Y aquí donde entra la importancia de la diplomacia y la capacidad de México para construir alianzas estratégicas con otros países. Sí, exacto. Y para concluir esta parte de nuestro deep dive, me gustaría retomar la pregunta inicial. ¿México es la potencia de México? Bueno, hemos visto que México tiene un gran potencial, pero también enfrenta desafíos importantes. La respuesta a la pregunta depende de la capacidad del país para superar esos desafíos y aprovechar sus fortalezas. Hemos analizado la situación económica, la relación con Estados Unidos, la inversión en ciencia y tecnología, la política exterior, y me parece que hay elementos que apuntan en la dirección correcta, pero también hay áreas donde se necesita un mayor esfuerzo y compromiso. Totalmente de acuerdo. El futuro de México está en manos de los mexicanos. Depende de nosotros construir el país que queremos y trabajar juntos para convertirlo en una potencia global. Me parece una excelente reflexión para cerrar esta parte. En la próxima sección analizaremos con más detalle las estrategias del gobierno para enfrentar los desafíos que se avecinan y exploraremos las perspectivas para el futuro de México. No se la pierdan.